El legado de López Obrador fue ser el mayor asesino de México, el mayor destructor de instituciones, de la legalidad y de la Constitución, el creador de una dictadura, una narcodictadura asesina, corrupta, delincuente, vengativa, destructiva. Pero lo que más caracterizó a López Obrador, junto con ser el mayor asesino, el mayor delincuente y el mayor corrupto de la historia, ser el mayor mentiroso. Porque López Obrador todos los días miente y se convierte en el mayor embaucador. ¿Qué quiere decir? El mayor engañador de idiotas que le creen. Ese es su mayor legado, el mentiroso patológico, porque es un enfermo mental. López Obrador es un psicópata que necesita pelearse y ofender todos los días, porque es el hombre más conflictivo que ha tenido la humanidad, porque todos los días López Obrador ofende, destruye, daña y es feliz haciendo daño. Véanlo cómo sonríe cuando le hace daño a alguien. Pero si es tan malvado, porque cuando desde que era adolescente asesinó, mató a su hermano, si es tan corrupto que siendo estudiante fue el peor estudiante que ha tenido la UNAM, de los peores, que no llegó ni al 8 de promedio de calificación, que tardó 14 años en terminar una carrera, que no se presentaba a clases, era un porro, y que plagió su tesis. Pero si como trabajador, antes de ser político, López Obrador era corruptísimo, porque trabajaba en dos lugares y en un lugar cobraba sin trabajar. Pero si López Obrador en su vida personal es inmoral, porque estando casado con la primera mujer andaba con otra y todo el mundo lo sabía, cínico. Y estando casado con la última, embarazó a una mujer joven del norte del país a la que le dio un hueso político. Si fue nombrado el tirano mundial en el 2022 por ser el hombre que es enemigo de la prensa, que quitó la libertad de expresión, que ha hecho que corran a muchos periodistas más que en cualquier otro sexenio. Si es un aliado de los delincuentes, porque es un delincuente que empoderó al crimen organizado que está en todo el país ya planteado. Es el legado del observador, hacer que los delincuentes sean los que mandan. Si militarizó al país como dictador, la estrategia de un dictador es la militarización para aventarle al ejército al pueblo que se le rebele. Si López Obrador destruyó la democracia, si López Obrador viola las leyes todos los días, si es el presidente que nunca, la persona que nunca ha ganado nada, todo se lo ha robado, todo, con abuso de poder, con manipulación, con corrupción, porque en el año 2000 no fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años de residencia o de ciudadanía de la Ciudad de México para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo, con corrupción, se robó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Si no es presidente legal, ¿por qué? Porque
la presidencia que obtuvo fue violando todos los reglamentos y las leyes del proceso electoral, porque hizo campaña más de 5 años fuera de los tiempos de campaña, porque rebasó los topes de gastos de campaña como siempre, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, por sus medios allegados. Se hizo una guerra sucia, terrible en el 2018, haciendo que los spots del PAN, PRI, PRD PAN, PRI fueran quitados por llamarles guerra sucia, pero todas las ofensas que hacía el PT, un partido endemoniado igual que Morena, todas las agresiones que se hacía el PT y Morena al PAN y al PRI, las dejaban, porque se robó el dinero del fideicomiso del temblor del 2017, el dinero para su campaña. Se fue financiado con desvíos de dinero por todos lados. Entonces, López Obrador nunca ha ganado nada. En el proceso de revocación de mandato fue una farsa, porque él no podía, ni Morena ni él podían hacerse propaganda para el proceso de revocación de mandato. Y nadie puede negar la cantidad de anuncios espectaculares que decían que siga AMLO en bardas, anuncios espectaculares, por todos lados. Entonces él y un periódico muy serio hizo una encuesta nacional en el mismo tiempo que la revocación de mandato, y donde el 61% decían que se fuera AMLO y el 39% que siguiera. O sea, López Obrador moralmente ya no es presidente. Si se robó todas las elecciones Morena en la presidencia de López Obrador, no ganó nada, todo se lo robó, todo, con abusos de propaganda, con dinero del erario público, con siendo López Obrador el mayor delincuente electoral, metiéndose en todos los procesos electorales, atacando a la oposición, cuando no puede hacerlo en campañas electorales, en procesos electorales, hablando bien de sus candidatos, negando toda la delincuencia y la corrupción de sus candidatos de Morena, con una impunidad total. Y todo lo que logró fue puro fraude, porque antes de cada proceso electoral aumentaba el salario, las pensiones, hacía propaganda de sus farsantes obras. Entonces, Obrador nunca ha ganado nada, todo se lo ha robado. Y en el 2006 perdió con Felipe Calderón, tuvo menos votos, y el muy loco sigue diciendo que le hicieron fraude. ¿Cuál fraude? Ningún fraude hubo. Y dice que cuando lo desaforaron fue por un complot para sacarlo del proceso electoral. Falso. Lo desaforaron porque como delincuente violó la ley de no acatar una disposición legal que le obligaba a dejar de construir en el predio El Encino. Por delincuente fue desaforado, y no lo desaforó Vicente Fox, lo desaforaron el Congreso, los diputados. Pero miente como loco. Si no es el presidente que ha ganado con mayor votación, como presume, porque de 26 presidentes hasta ese momento, en el 2018, que habían llegado a la presidencia por la vía electoral, López Obrador ocupa el lugar 19 con el 53% de votación. 19, o sea, de los que han ganado con menos votación. Otros obtuvieron 77, 60% de votación o más. Y ya hablo de una cuarta transformación. Está loco. ¿Cuál cuarta transformación? No sabe de historia. En México ha habido 62 transformaciones.
Y sí es una transformación porque es la putrefacción de todo lo que hizo el observador. Fue una putrefacción. Destruir a la República Federal y la democracia y crear una narcodictadura asesina. Entonces López Obrador lo que más tiene es mentiroso, embaucador, porque las mañaneras, conferencias mañaneras, gastando un dinero tremendo para como narcisista hablar bien de él y como psicópata ofender a todos los demás, es carísimo, es un robo al país usar el dinero para promocionarse él, cuando en salud han habido muchos muertos por falta de medicamentos. Cuando como gobernante, presidente, fue el peor que ha tenido México, porque es el mayor asesino de México, porque la Organización Mundial de la Salud declaró que México fue de los peores o el peor en el manejo de la pandemia del COVID. Porque algo que lo caracterizó al observador es que como maligno fue México primer lugar México de personal médico muerto por culpa en el COVID por culpa del observador. Primer lugar mundial de letalidad de los que se enfermaban, cuántos morían. Tercer lugar mundial de gente muerta, México, en el mundo. Tercer lugar mundial, México, por el pésimo manejo de la pandemia de López Obrador, donde hubo más de 806,000 muertos, de los cuales 300,000 fueron culpa directa del manejo pésimo del López Obrador en la pandemia. Y el muy mentiroso, diciendo que era un orgullo México para el mundo en el manejo de la pandemia, y presumiendo las vacunas. La vacunación se aplicó en todo el mundo, en todo el mundo. Y López Obrador lo usó en Morena para su campaña del 2021, diciendo que Obrador y estaba vacunando a la gente para ayudarla y salvarla, cuando todo el mundo estaba vacunando y la OMS declaró a México de los peores en el proceso de vacunación, porque se tardó mucho en aplicar la vacunación, porque aplicó vacunas de mala calidad. Y hasta López-Gatell, el mentiroso, decía que a Obrador no le podía dar COVID por su calidad moral. Pues ahí demostró, según sus palabras, que no tiene calidad moral Obrador, porque fue el único presidente que le dio 3 veces COVID. Quiere decir que es un hombre inmoral, según el mismo López-Gatell. Entonces, pura mentira, el mayor asesino por el COVID, por el aumento de la delincuencia como nunca en el gobierno de López Obrador, como nunca. Más de 200,000 muertos por homicidio. El gobierno de López Obrador aumentó la delincuencia, más de 200,000 muertos por homicidio, mientras que Peña Nieto no llegó ni a 120,000, y Calderón, al que tanto critica de que fue un gobierno de muertos, no llegó ni a 90,000, no llegó a los 100,000, Felipe Calderón. Y Fox, que es el presidente mejor, en esos términos el más pacífico, no llegó ni a 60,000 muertos, cuando López Obrador llegó a 200,000. Pero los datos no le importan al pueblo que le cree a Obrador ni a Obrador. Los datos no le importan porque Obrador miente, tiene otros datos, puras mentiras, puras mentiras. Entonces, ya lo declararon que el gobierno de López Obrador es híbrido, o sea, dictatorial. Ya declararon que Obrador es el nuevo dictador de América. Ya lo declararon el tirano mundial. Y además, tanto habló de la austeridad, que hay que ahorrar. Él no fue, pero Obrador no fue austero, fue un ladrón saqueador, porque ya está en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Y con nepotismo hizo ricos, millonarios a sus hijos, como un corrupto ladrón, usando el dinero del país para hacer ricos a los suyos.
empezando por no dar contratos con licitación a las empresas que le trabajaban al gobierno, sino dando contratos sin licitación a sus cuates, a sus allegados, como a Felipe Obrador, le dio contratos millonarios corruptamente. Y López Obrador aumentó la pobreza, dice que la disminuyó, falso, porque algunos pobres o muchos pobres salieron de pobres, bueno, son menos pobres, siguen siendo pobres, pero la mayoría de la clase media ahora es pobre, o sea, hay 10 millones más de nuevos pobres con López Obrador, aumentó la pobreza, presume que aumentó el salario, pero aumentó mucho más la inflación, por lo tanto, disminuyó el salario con López Obrador, porque ahora todo cuesta el triple o más caro, y aunque aumentó el salario, les alcanza menos. Fue el peor gobierno en economía, el de López Obrador, porque el PIB, el Producto Interno Bruto de crecimiento de México, fue del 1%, el peor en los últimos 6 sexenios, porque Peña Nieto lo tuvo al 2.4, Felipe Calderón, Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, todos por arriba del 2.5%, del 2.4%. Y Obrador presumiendo que mejoró la economía. Falso. Y si mejoró después del COVID, porque todas las economías mejoraron después del COVID, porque después de que se cayó la economía, mejoró con una economía de rebote, que estuvo México al 2.5, 3%, 3.5, pero era la economía de rebote. Pero el PIB promedio anual sexenal con López Obrador fue del 1%, el peor en los últimos 6 sexenios. Y más bien fue el peor en toda la historia de los presidentes de México, porque nunca había estado tan bajo el PIB como con López Obrador. Y presumiendo que fue el mejor en la economía, aprovechándose de las remesas que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a México, como un logro de México. No es un logro de México, es un fracaso que tienen que enviar remesas mayores de los que trabajan en Estados Unidos a México, presumiendo contratos que tiene ahora México, cuando no es debido a López Obrador, sino pues es por el nearshoring. El nearshoring es la competencia entre China y Estados Unidos por la supremacía económica, que han buscado dónde poner empresas. Y a México le ha ayudado un poco por su ubicación, pero no le ha ayudado a México lo suficiente, porque en México no hay garantías para las empresas. Entonces la mejoría que hubo un poco se debe, últimamente nada más, al nearshoring y a la economía de rebote y a las remesas, pero no a logros del observador. Y ya va a llegar a la economía número 13 nuevamente. Si mejoró un poquito, fue por el nearshoring y por el rebote, y porque países que sí fueron afectados por la pandemia por su ubicación geográfica y por su tipo de población, como España, que el español sufrió las peores consecuencias del COVID, hizo que cayera su economía un poco, y por eso México lo rebasó. Pero ya España va a rebasar otra vez a México. México va a regresar al lugar 13 y va a caer al lugar 15, pero con el tiempo va a salir de los países mejores 15 economías, como salió ya antes del COVID, porque México con López Obrador fue la peor economía desde antes del COVID, porque el PIB que dejó Peña Nieto en el 2.4, López Obrador lo llevó al 0%. Antes de la pandemia, antes del COVID, México ya era la peor economía con López Obrador en los últimos 6 sexenios, antes del COVID. Que quede claro y lo repito, antes ya estaba al 0% y era la peor economía el gobierno del López Obrador en los últimos sexenios. Entonces, en economía fue la peor economía la de López Obrador, la del gobierno de López Obrador en México.
En delincuencia fue el peor, aumentó la delincuencia enormemente, aumentó la extorsión, se empoderó el crimen organizado en todo el país, aumentó el número de homicidios brutalmente y sigue siendo el peor en todo. La corrupción aumentó muchísimo, que la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, declaró que en el primer año de gobierno del López Obrador como presidente, aumentó la corrupción 50% más a la que tuvo Peña Nieto, al que tachó de supercorrupto, cuando López Obrador es mucho más corrupto porque la aumentó. Pero si ya Elena Chávez y Anabel han demostrado la enorme corrupción que ha tenido López Obrador desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 a 2005, ahora aumentó muchísimo la corrupción, muchísimo, más que nunca, que era el emblema de Obrador para llegar a la presidencia. Aumentó la corrupción enormemente en México con López Obrador. Todo es corrupción. Y los casos de Ana Guevara, Zoé Robledo, Rocío Nale, Carlos Lomelí, hijo de Bartlett, los hijos de Obrador, Felipe Obrador, Luis María Alcalde, Delfina Gómez, una super ladrona. Todo ha sido corrupción. El Segalmex, la corrupción mayor en muchos sexenios con López Obrador. El INDEP, Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, que está robando más. El Notimex, y todo ha sido corrupción. El desvío de dinero para una estúpida rifa, desde el avión que no se rifó, quitando dinero del Infonavit que le hizo López Obrador. Todo es corrupción. La opacidad aumentó muchísimo, todo está oscuro, todo lo hacen en lo oscurito. Más demandas contra el gobierno observador que no se han resuelto ni se resolverán, porque es pura delincuencia, pura corrupción. El nepotismo brutal. Obrador les puso empresas chocolateras, cerveceras a sus hijos y luego los metió al gobierno a robar con contratos en el Tren Maya y todo. Pura corrupción, nepotismo brutal. Y todos los del gabinete de Obrador tienen a todos sus familiares por todos lados en cargos de gobierno, como la Guadalupe Tadei, la que puso de presidenta del INE, la mayor corrupta, tiene a más de 10 personas en cargos de gobierno, como el Durazo, tiene a toda su familia en cargos de gobierno, puro nepotismo. Y la economía cayó brutalmente en México. ¿Por qué? Porque el déficit económico es mucho mayor que antes, porque la inflación estuvo en un promedio del 7%, lo que hace que el salario no alcance. La gente gana menos ahora. La destrucción ambiental brutal. El mundo se quejó de que Obrador destruyó uno de los pulmones del mundo respiratorio para el oxígeno, que es la selva maya, con un tren ridículo que le salió 4 veces más caro, con dinero de los mexicanos, no de él, y destruyendo los mantos acuíferos, cortando más de 10 millones de árboles, cuando el muy mentiroso a nivel psicópata dijo que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un solo árbol. Vean la locura. Un hombre enfermo mental, ¿cómo puede decir que para hacer un Tren Maya que va a pasar por medio de la selva no se va a cortar un árbol? Es un loco. Destrucción ambiental brutal. Y yendo contra el Acuerdo de París, dedicando la energía únicamente a energías fósiles como el petróleo y el carbón, cuando todo el mundo usa ya energías limpias. Y Obrador regresó al carbón, al petróleo, que aún así Pemex produce menos petróleo que antes. Es un fracaso, aunque diga Obrador lo contrario, porque es pura mentira lo que dice Obrador. Entonces, la impunidad brutal, nunca le aplicó la ley a nadie de su gobierno. Siempre dijo que no era cierto, para pura corrupción, pura delincuencia en todo Morena y todo su gabinete. Impunidad brutal, como el caso de Segalmex, donde Ovalle, el director de esa empresa o institución o como se le llame, ladrón,
no le aplicó la ley. Ah, pero eso sí, Obrador, como un delincuente, le aplica la ley a funcionarios de gobiernos anteriores. Usa la supuesta ley para perseguir a personajes de gobiernos anteriores, que no le corresponde. Es inmoral que dedique la supuesta ley para aplicárselas a otros que no le corresponde, pero no aplicarla en su gabinete ni en él mismo. Pura corrupción, pura delincuencia. Ah, pero lo que más caracterizó al observador son los fraudes electorales. Y en este 2024, en todos hizo fraude electoral, en este 2024 se mostró como el mayor delincuente electoral de la historia. Pero si en el caso de la salud, murieron más mexicanos por desabasto de medicinas. Y el muy mentiroso desgraciado diciendo que estamos mejor que Dinamarca. Está loco. Dinamarca es el primer lugar, está entre los primeros 20 y México es el lugar 120 en la atención a la salud. Cifras internacionales, 120. Está muy lejos de ser el primero. Pero como loco lo dice. Como loco, ¿quién le va a creer? Y la educación la destruyó. Lo que es lo básico para el desarrollo de un país, la educación la destruyó. La educación científica la destruyó al poner los libros de texto gratuito de educación básica. Una reducción notable de la ciencia para meter pura ideologización idiotizante, dañando a los niños. Un modelo comunistoide ridículo que se quejaron los padres de familia y sin embargo los impuso a la mala los libros de texto. Dañó la educación, dañó la salud, la atención a la salud, destruyó el medio ambiente, creó la crisis migratoria peor que ha tenido México, pero pues, es un aliado de los dictadores, le da dinero a los venezolanos, nuestro dinero de los mexicanos, ¿con qué derecho? Le da dinero de los mexicanos a los cubanos para apoyar a dictadores. Es el único presidente que apoya a dictadores como Daniel Ortega, a Maduro, a Canel, a Putin, a los peores dictadores, porque el observador es el mayor dictador que ha habido ya. A Evo Morales lo premia cuando fue un dictador espantoso. Entonces, el observador es aliado de los dictadores, aliado de los delincuentes, a los que les da abrazos, no balazos, y a las víctimas, las víctimas de los delincuentes, los culpa. Está loco. Así es López Obrador, una porquería moral. Vamos a oír lo que dice este joven. La mentira, que es lo que más caracterizó al López Obrador. Bueno, ya no sabemos qué lo caracterizó más. Porque dice que escribió libros y no lo escribió él, uno que otro. La mayoría se lo escribieron, nada más les ponía su nombre él. Porque es un mentiroso, un corrupto, un ladrón saqueador. Y hizo su único logro del observador es idiotizar a los mexicanos, hacer que creyeran en él. Y él mismo lo dijo. Obrador dijo que es el presidente más criticado desde Madero. Claro, no desde Madero, desde antes, desde siempre, porque es el peor. Es el que ha tenido más manifestaciones en contra, que todos los presidentes juntos nunca han tenido tantas manifestaciones en contra como las que tuvo el observador. Tuvo más manifestaciones en contra, él solo, su gobierno, que todos los gobiernos anteriores juntos. Llegó a más de 1000 manifestaciones contra el gobierno del observador. Pero manifestaciones multitudinarias que se daban en 100 ciudades al mismo tiempo, en ciudades de estados del extranjero. O sea, el presidente se ha peleado con todos. Es enemigo de la iglesia, es enemigo de la prensa, es enemigo de los empresarios, es enemigo de los ministros, de los jueces, es enemigo de las mujeres, aunque diga lo contrario. No porque ponga mujeres en su gabinete, porque el que estableció que debe haber 50% de mujeres y 50% de hombres en cargos públicos fue el PRI y el PAN, no fue Obrador. Y cantidad de manifestaciones en contra, y no de los fifís,
de mineros, campesinos, obreros, taxistas, vendedores, empleados, todos se han manifestado contra López Obrador. Además de que tiró dinero a la basura, a lo bruto. Y si ha hecho sus 2, 3 obras, sus pocas obras, porque es el que ha hecho menos obra pública en la historia de México, fue endeudando al país. Y si da pensiones a la gente, que es el motivo por el cual votan por él, además de que los engaña, porque los engaña y los idiotiza, esas pensiones que dio, fue endeudando brutalmente al país. Brutalmente. Más de 5, 6 millones de millones de pesos. Más tiene México de deuda. Y el mundo entero diciendo que no iba a endeudar. Endeudó todo. Y para dar las pensiones le robó dinero a todo. Le redujo el presupuesto a las secretarías de Estado. Les quitó dinero a todas las secretarías para dar dinero y que votaran por él. Fue para comprar votos. Pero ¿saben qué? Para dar dinero hay que generarlo. Y López Obrador no generó dinero, se lo robó a todos lados. Y como ya lo repartió, ya le aplaudieron, pues ¿saben qué? Que ya México ya no va a tener dinero para seguir dando pensiones. Pero él se va aplaudido por los idiotas y deja un problema enorme a México, enorme. Les dio dinero para comprar votos, se acabó el dinero, destruyó la economía de México, implantó una dictadura al destruir al implantar una reforma al Poder Judicial, porque es enemigo de la justicia, porque es un dictador que sometió al Poder Legislativo, los de Morena, PT y Verde, como diputados fueron los malditos arrastrados, indignos. Al Poder Legislativo lo sometió. Al Poder Judicial lo intentó destruir al máximo y tuvo manifestaciones en contra. Finalmente lo destruyó con su reforma judicial, implantó finalmente su dictadura. Y ese legado de Obrador, implantaron la dictadura, ser el mayor asesino, destruir el medio ambiente, aumentar la corrupción. Todo lo hizo mal. ¿Y saben por qué? Porque trae una misión, es el anticristo. Su nombre tiene 24 letras y 2 más 4 da 6, primer 6. Su fecha de nacimiento es 13 de noviembre, mes 11 de 1953. Si ponemos formados todos los dígitos, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, da 24. 2 más 4, 24. 2 más 4 igual a 6. Y fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras. Es el 666. Como dice en el Apocalipsis, libro 13, que el anticristo, la bestia, trae la marca del 666. Pero además el nombre de nacimiento de López Obrador no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador. Por lo tanto, su sigla de nacimiento es M-A-L-O, el malo. Es el malo. Es el alacrán endemoniado. Tiene el lado negativo del escorpión. Negativo, porque hay escorpión positivo, pero él tiene el lado negativo de los escorpiones, de los peores dictadores. Entonces, el 666, el malo, con la marca del alacrán venenoso, y el mayor asesino de México, empezando porque asesinó a su hermano, lo convierte, es el anticristo, el embaucador, y se decía que era un peligro para México, y se consumó. Al destruir una república federal, un progreso económico que traíamos y un respeto a las libertades humanas, la libertad de expresión que destruyó, porque es enemigo de los periodistas. Por eso lo criticaron los eurodiputados, diciendo que era el nuevo dictador. Entonces, pero lo que lo caracterizó fue la mentira. Con esa mentira y regalar dinero endeudando al país, destruyendo la economía, y que ya no va a poderla seguir dando quien siga, porque no generó dinero, porque ahuyentó a la empresa privada como dictador comunistoide, hizo que las empresas hubiera fuga de capitales. Y aunque muchas empresas se las robó para dárselas a sus allegados, aún así cayó la inversión privada muchísimo.
Y eso va a hacer que México en poco tiempo esté igual que Venezuela, igual de fregados que Venezuela. Porque así creían en Hugo Chávez cuando Venezuela era un país en progreso económico. Llegó Hugo Chávez con ideas de destrucción de la democracia y con implantar una dictadura comunistoide. Le creyeron, lo aplaudían más que a Obrador. ¿Y qué pasó finalmente? Destruyó a Venezuela. Ahora Venezuela es de los países más pobres. La gente no tiene ni para comer. Anda buscando comida en los basureros. Les venden nada más un litro de leche y se aguantan a ver cómo le hacen. Eso implantó el observador. Una narcodictadura comunista en la cual te pueden quitar tu casa, te van a quitar tu libertad, te van a quitar tus empresas, porque las dictaduras comunistas no quieren empresas privadas. Te van a quitar tu empresa, tu casa, te van a quitar tus libertades. Ya no vas a poder estudiar lo que quieras, trabajar en lo que quieras, pasear a donde quieras, tener la creencia religiosa que quieras. Nos van a quitar a Cristo, porque Obrador es un enemigo de Cristo, aunque lo use para hablar bien de él. Es un enemigo de Cristo. Siempre ha atacado a los sacerdotes y quiere destruir, y ya nos van a destruir. Ya quitaron la posibilidad de que en los municipios pongan adornos navideños, porque así son las dictaduras. Vamos a oír lo que dice este joven, cómo el observador oficializó la mentira. Obrador, el maestro del victimismo político, ha conseguido algo que ni los más grandes dictadores lograron: normalizar la falsedad como política de Estado. 110,000 mentiras en lo que va de sus mañaneras, según la agencia SPIN, una agencia que se ha dedicado a revisar y contabilizar cada dato que sale de la boca de nuestro emperador. Pero eso es lo de menos, ¿no? Lo escandaloso no es la cifra, sino que a nadie parece importarle. Si a ti te molesta esta situación tanto como a nosotros, da clic por acá y síguenos. Porque AMLO no es un mentiroso accidental, no señor. Él miente con la astucia de quien sabe exactamente qué botones apretar en el cerebro del colectivo. Desde el primer día, sus prioridades no fueron la salud ni la seguridad, y mucho menos la educación. Su verdadera obra maestra fue llegar a la presidencia, y una vez llegado, fue hacerse de todo el poder posible como nunca antes otro presidente en la era moderna, usando la manipulación, moldear la realidad a su antojo, creando un universo paralelo donde él es el salvador que necesitamos y todos los demás son villanos malvados que están en su contra. Las mañaneras, cada día se ofrece un dato falso: que el huachicol se terminó, que controló la pandemia, que nuestro sistema de salud está mejor que el de Dinamarca. Mentira tras mentira, repetida como mantra, porque ¿para qué decir la verdad cuando puedes simplemente inventarla? Pero ya lo sabes, no nos creas, no, investiga por tu cuenta, porque lo verdaderamente aterrador no es que AMLO mienta, sino que a los mexicanos ya les da igual. ¿Cómo demonios un presidente que se contradice cada 2 frases sigue siendo popular? ¿Por qué la verdad en este país dejó de importar? Obrador lo entendió mejor que nadie. La gente prefiere una mentira reconfortante a ver la cruda realidad. ¿Quién quiere admitir que los hospitales están en ruinas cuando es muchísimo más cómodo creer que vivimos como en el primer mundo, no? La frase "tengo otros datos" dejó de ser un mal chiste para convertirse en el emblema de un país donde la verdad es opcional. AMLO no miente solo porque puede, miente porque le funciona. ¿Que el país se está desmoronando? No importa, él tiene otros datos. ¿Que alguien lo confronta con la realidad? No hay problema, simplemente niega todo con una sonrisa cínica. ¿Cuál es la reacción del público? Una carcajada, aplaudirle y seguir adelante. ¿No nos crees? Mira los comentarios, verás que hay miles de personas que aún tienen el valor de defender lo indefendible. ¿Qué más da si el presidente puede negar hechos documentados? El verdadero legado de López Obrador no es la transformación de las instituciones, un aeropuerto de tercera, un tren vacío o una refinería inservible, sino la demolición de la verdad. Los futuros morenistas ya tomaron nota. Mentir es la mejor estrategia. El pan y circo se acabó. Ya ni siquiera hay que gastar en eso. Hoy el pan es imaginario y el circo una conferencia. ¿Cuándo vamos a exigir que la verdad vuelva a ser la base de la política? Te leemos en los comentarios. Entonces, López Obrador es un peligro para la humanidad porque es el anticristo asesino. Tiene más muertos su gobierno que todos los gobiernos anteriores de México. No apoyó a los pequeños negocios en el COVID. 1 millón de pequeños negocios quebraron. Fue el único presidente que no apoyó a su gente. Y cuando perdió en Tabasco,
porque ha perdido 4 veces y en las 4 veces ha inventado fraude. Cuando perdió en Tabasco mandó quemar pozos petroleros, no pagar impuestos. Cuando perdió en el 2006 contra Felipe Calderón, se autonombró presidente de México como loco, como un delincuente, como un sedicioso. Y le siguen creyendo. ¿Por qué? Porque los idiotizó. Es un traidor que a los que tanto le ayudaron como Cuauhtémoc Cárdenas, como Rosario Robles, como Porfirio Muñoz Ledo, los traicionó. Es un traidor, es un mentiroso, es un ladrón. Pero siguen creyendo porque tiene una cosa, la habilidad del anticristo, el embaucador, el engañador. Obrador destruyó la mayor cantidad de instituciones que pudo. 120 fideicomisos necesarios para el país, para el desarrollo de un país. Le quitó presupuesto a las secretarías de Estado y con ese dinero dio dinero a pensiones. Sus obras es un inepto. Todas las obras le salen al triple de caro. Y yo dice, bueno, ¿qué importa? ¿Qué sí importa? Porque es dinero de los mexicanos. Es inepto. Obrador es un psicópata, un enfermo mental que odia, necesita dañar. Es el hombre más conflictivo en la historia de la humanidad. Todos los días, desde que nació, yo creo, ha estado en conflicto contra los demás. Es un esquizofrénico que niega una realidad. Es un paranoico que cree que lo que pasa en el mundo es contra él o por él. Es un narcisista que se manda a hacer festejos y mítines usando el dinero del país para que traigan acarreados a la mala de todo el país, obligando a sus gobernadores de Morena a que traigan gente a sus festejos de él como narcisista, usando el dinero para sus festejos y no para medicinas, que la gente está muriendo. Un narcisista que se dedicó a destruir a todo lo que no es él y a inventar una mentira, una realidad falsa de él. Es el peor villano que ha tenido México y la humanidad. Porque todavía Hitler y otros eran honestos, decían lo que querían. Pero este engaña, Obrador engaña a todos. Y es un peligro ya no solo para México, se cumplió. Es un peligro para la humanidad. Es un engendro del mal, un símbolo del mal. Y en México, al interior de México creó odio y división. Nunca había habido tanto odio y división en la sociedad entre sí misma y contra el gobierno. Nunca. Más de 1000 manifestaciones en contra del gobierno de Obrador. Pero con una habilidad que tiene para que la gente se olvide. Cuando se quejan y luego hace que se olviden porque cambia el tema cuando se le pega la gana. Para eso tiene una conferencia matutina, para manejar a la gente a su antojo, con pura maldad. Y ya destruyó a México. Implantó su dictadura. La empezó a implantar desde que como presidente, haciendo que se formara la Alianza Federalista, que son 11 estados del norte y del centro del país se rebelaron contra Obrador, porque Obrador nada más benefició propiamente al sureste, pero sacando el dinero del norte, que es donde más dinero se genera. Una que otra obrita por ahí en el norte para que no digan. Pero todo lo dedicó a lo suyo, porque él nada más piensa en lo suyo. Primero en él, luego en sus familias a las que enriqueció, luego a su estado, Tabasco, luego al sureste. Enemigo del mundo es López Obrador. Se peleó contra España, contra Bolivia, contra Perú, contra Ecuador, contra Argentina, contra Guatemala, contra Colombia, contra Panamá, contra Suiza, contra España, contra Israel, contra todos, contra Estados Unidos, contra Europa, contra Ucrania, contra Israel. El mayor delincuente que ha tenido el mundo, México, es López Obrador, el anticristo asesino, delincuente, corrupto, vengativo, venenoso. El anticristo López Obrador.